Esta semana vamos a descansar de los zombies de Resident Evil y aprovechando que nada se estrena Los Vengadores Endgame, he decidido analizar la película anterior, Los Vengadores Infinity War. La peli me parece cojonuda. En general la saga siempre ha seguido un rumbo bastante correcto, salvo algunas excepciones. Y bueno, ya hice un vídeo sobre Black Panther y el tema de los Oscar, que al final se llevó 3 creo. Pero por muy buena y entretenida y épica que sea esta Infinity War, no se libra de algún que otro agujero de guión. La película empieza justo donde acaba Thor Ragnarok. La nave con todos los asgardianos es atacada por Thanos y de alguna forma que no vemos, el titán logra vencer a Thor y atrapar a Loki. Thanos le obliga a darle el Tesseracto y Thor miente diciendo que se perdió en la destrucción de Asgard. ¿Por qué cojones Loki no sigue con ese juego? Sería lo más lógico. En vez de eso no pasa ni un segundo y ya muestra el Tesseracto que tenía escondido. Si su plan era no entregárselo a Thanos, podría haberlo destruido, digo yo, o mantenerlo oculto. Pero bueno, Loki estaba ganando tiempo para que apareciera Hulk por sorpresa. Un momento, ¿cuánto tiempo llevaba escondido Hulk? ¿Cómo nadie ha visto a un gigante verde? Esconderse y esperar el mejor momento para atacar no parece el modus operandi de Hulk, la verdad. ¿Y cómo es que no actuó durante el abordaje, mientras Thanos y los suyos mataban a los asgardianos? ¿Y por qué Loki anuncia su entrada como si fuera aquí la estrella del ring? Le pegan un palizón. Y más adelante, Thor dice que la mitad de los asgardianos murieron. ¿Dónde está la otra mitad? ¿Y dónde se ha metido Valkyria? Al final de Ragnarok estaban los dos juntos, y también el hombre roca ese. ¿Se han ido a otro sitio? ¿Por qué? El medio muerto Heimdall invoca la energía oscura y crea un Bifrost para salvar a Hulk. Supongo que no salva a Thor porque está atrapado entre hierros, pero ¿no es lo suficientemente fuerte como para escapar de ellos? Cosas más locas ha hecho durante esta saga. El caso es que con una sola gema, la de poder, que ha robado en Sandar, el cabrón de Thanos ya ha vencido a Heimdall, Thor y Hulk. Y tras ponerse la segunda, la gema del espacio, logra detener el intento de cuchillada mortal in your face por parte de Loki. Joder, haber esperado a que se hubiese dado la vuelta. Thanos ve que el muchacho es un traidor y lo mata. Los malos se piran, dejan ahí a Thor y todo explota. Hulk llega a Nueva York y reúne a Doctor Strange, Wong y Tony Stark para contarles que Thanos va a llegar porque quiere la gema del tiempo, que la tiene Strange, y la gema de la mente, que forma parte de Visión. Pero Tony no da con él porque dice que ha apagado su transpondedor semanas atrás. Si Visión se estaba escondiendo, ¿por qué no lo apagó antes? Justo en ese momento llega una nave espacial con forma de donut y todos van a luchar, incluido Peter Parker, que le ha tenido que ver todo Dios saliendo del autobús. Todos juntos se enfrentan a Ebony Maw y Cool Obsidian, los lugartenientes de Thanos. Pero recuerdo que en una escena postcréditos el titán morado dijo que no iba a subcontratar más esbirros. Lo haré yo mismo, dijo. De eso se olvida por completo. Y ahora, por alguna razón, Banner tiene problemas para invocar a Hulk. No tiene forma de convertirse y así va a estar toda la puta película. ¿Pero qué cojones le pasa? Llega el ser más peligroso del universo y decide ahora tener una crisis de identidad o algo. Pues vaya, qué oportuno. Al final, la Orden Negra logra secuestrar a Strange, pero no pueden coger la gema del tiempo porque está bajo un encantamiento o algo así. Y yo me pregunto, ¿por qué el puto Doctor no usa esa gema en su beneficio durante la batalla? Congelar el tiempo o retrocederlo hubiese sido una estrategia cojonuda. Y parece que en un momento intenta usarla, pero cuando ya es demasiado tarde y le tienen pillado. La nave enemiga ha despegado y Stark ha logrado infiltrarse en ella. Por cierto, ¿cómo esta Orden Negra puede localizar todas las gemas de forma tan sencilla y los Vengadores no? Y lo mejor, llama a Pepper para decirle a Tony que salga inmediatamente de esa nave espacial, porque tienen que organizar la boda. El mundo puede ser destruido por alienígenas, pero ojo con la boda que también es importante, aunque sea con la mitad de invitados. Pero bueno, ¿de qué me quejo? Recordemos que Ant-Man no sale en esta peli porque está bajo arresto domiciliario. Una excusa cojonuda. Mientras tanto, los Guardianes de la Galaxia encuentran los restos de la nave asgardiana y a Thor flotando en el espacio. ¡Y vivo! ¿Thor puede sobrevivir en el espacio? Vale que tenga superpoderes y sea un dios, pero ¿qué coño respira este tío? Thor quiere ir a Nidavellir, un lugar donde espera que los enanos le fabriquen una poderosa arma para matar a Thanos, porque ya no tiene su martillo. Pero bueno, Odín le dijo que su fuerza residía en él y solo en él. Groot y Rocket deciden acompañarla a Nidavellir, mientras Quill, Gamora, Drax y Mantis deciden ir a la estación sapiencial, el lugar al que se dirige Thanos para robar la gema de la realidad. Aquí hay un detalle importante. Al escuchar que la gema del alma no se sabe dónde está, Gamora pone cara de pedo. Resulta que ella es la única que sabe su localización, porque Thanos le ordenó buscarla años atrás y logró encontrar un mapa, que después quemó para evitar que cayera en malas manos.
De hecho, sin ningún tipo de explicación, Gamora le pide a Quill que le mate sin dudar si Thanos la captura, porque podría hacerle confesar la localización de la gema. ¿No podrías pedírselo a alguien con quien no estés comprometida sentimentalmente? ¿A Drax, por ejemplo? Yo creo que lo mejor hubiese sido contar la verdad desde el principio. Aquí no hacemos eso. Y si tienes que evitar a toda costa que Thanos te capture, ¿por qué vas directamente a donde está él? ¿No hubiera sido mejor esconderse? ¿O ir a Nidavellir? Pues se ve que no, es llegar a Sapiencial y en cuestión de minutos la chica es capturada. ¡De puta madre! Que además, ¿por qué Thanos puede localizar todas las piedras, pero esa justo no? ¿Y el mapa ese, de dónde sale? Unos que se esconden, pero mal, son Visión y Wanda. Viven una especie de amorío en Escocia, pero una noche son localizados por las huestes de Thanos y se lían a hostias. Repito, ¿cómo coño esta gente les encuentra tan rápido? ¿Es normal que, aunque sea de noche, no haya ni Dios por las calles de Edimburgo? No hay gente ni en la estación, aunque pasan trenes. ¿Nadie se ha extrañado de que haya otra rosquilla en el cielo? ¿Y por qué esta nave aparece justo ahora? ¿No se supone que las dos naves habían llegado a la Tierra a la vez? Al final el Capitán América, Viuda Negra y Falcon salvan a los muchachos. ¿Cómo se han enterado de que ha llegado esa nave si no ha causado nada de revuelo? ¿Porque tienen detectores? ¿Y por qué no aparecieron en Nueva York? ¿Al final Banner es el que les llama? Eso tendría sentido, pero lo que no cuadra es que más adelante en la peli, Viuda Negra y el resto se sorprendan de verle vivo. ¿Les llamó o no les llamó? Esa es la cuestión. Y vaya potra encontrar el móvil en mitad de la destrucción. El plan del capitán y el resto es extraer la gema de Visión y destruirla sin matarle a él en el proceso. Y solo hay un lugar donde se puede hacer eso: Wakanda. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, en el planeta Titán, Thanos vivía felizmente hasta que las cosas empezaron a joder. Más que nada por la superpoblación y la falta de recursos. Thanos propuso sacrificar a la mitad de la gente para que la otra mitad pudiera sobrevivir, pero le ignoraron y todo Titán murió. Su plan ahora es cargarse a la mitad de los seres del universo para volver a equilibrarlo todo. No te falta razón, Flanders. No te sobra razón. También es cierto que si con las gemas del infinito puede hacer lo que le dé la puta gana, bien podría haber vuelto infértil a la mitad de la población, o aumentado los recursos de todos los planetas. Podría haber multiplicado los panes y los peces. Si lo hizo Jesucristo, el primer X-Men del que se tiene constancia en la historia, ¿por qué no puede hacerlo Thanos? Bueno, realmente no hubiera solucionado el problema, aunque matar a medio universo tampoco. Tendrías que estar haciendo genocidios cada medio siglo. Pero, ¿es tan poderoso sin las gemas de poder? Durante gran parte de la saga ya se nos ha advertido del poder de Thanos, pero sin tener el guantelete, ¿qué es lo que le hace tan poderoso? Porque durante esta película usa todo el rato el poder de las gemas, y aún así le dan bastante caña en algunos momentos. En este punto de la peli, a través de un flashback, vemos a una pequeña Gamora en los tiempos en los que Thanos conquistó su planeta. Se ve que la chavala le cae bien y la adopta, mientras se carga la mitad de su población. Aquí tenemos una contradicción bastante grande con Guardianes de la Galaxia, donde Gamora dice que Thanos exterminó a todo su pueblo. La chica podría haber mentido, pero en ese contexto tampoco tendría mucho sentido. Y también en su ficha policial aparece como la última superviviente de su especie. Thanos se entera de que Gamora le miente y que sabe perfectamente dónde está la gema del alma. Resulta que el titán tiene secuestrada a Nebula y la tía es como un coche ruso que lo graba todo en vídeo. Y claro, se ve a Gamora hablando tan alegremente de que encontró el mapa y lo quemó. Ante la tortura a su hermana, la chica confiesa y van a por la gema al planeta Vormir. Los dos llegan al Pozo de las Almas y allí se les aparece Red Skull, que misteriosamente sigue vivo. Cuenta que él también intentó agenciarse las piedras y acabó maldito y de guía turístico en aquel sitio. Ya vale, pero ¿qué ha hecho desde el final del Capitán América? ¿Cómo terminó en ese sitio? ¿Cómo es eso de que está maldito? ¿Qué hizo para que una fuerza misteriosa le condenase a permanecer allí? ¿Por qué esa maldición no afecta a nadie más? A Thanos, por ejemplo. ¿Quién custodiaba el sitio antes que él? ¿Y pasa tanta gente por ahí? Bueno, quizás todas estas preguntas se resuelvan en una futura peli. Aquí no hacemos eso. La única forma de conseguir la gema del alma es sacrificando algo que se quiera de verdad. Así que Thanos despeña a Gamora, que convenientemente estaba justo ahí con él. Y gracias a eso puede acceder a la realidad en la que estaba su querida gema. Entonces, ahora que ya no hay piedra del alma, ¿qué pasa con Red Skull? ¿Y cómo coño puede Nebula cargarse al guardia y escapar? De momento lo dejo aquí, en unos días saldrá la segunda parte de este vídeo. Y todavía quedan los agujeros más potentes, así que no te olvides de darle a la campanita para que te lleguen los avisos de nuevos vídeos. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo mi otro canal, pero eso es otra historia.